Te habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy comenzamos con la noticia. Un juez en el estado de Illinois, un juez federal, en este momento está considerando liberar cientos de inmigrantes que fueron detenidos en las redadas de Chicago. Parece ser que varios jueces federales le habían advertido al gobierno federal de Donald Trump que no podían seguir arrestando a inmigrantes sin ningún tipo de warrant judicial, sin ningún tipo de orden judicial, y que se había llegado a un acuerdo, las partes demandante y la parte demandada, que es el gobierno de Donald Trump, habían llegado a un acuerdo para que se siguieran ciertos lineamientos antes de llevar a cabo arrestos subsecuentes en la ciudad de Chicago. A pesar de estos acuerdos y de la orden que firmó el juez federal, han seguido las violaciones claras de proceso a la hora de arrestar inmigrantes en el estado de Illinois, en violación de no solamente la orden judicial, pero también de la Constitución de Illinois y de los Estados Unidos. Entonces, estamos en este momento esperando a ver qué ocurre. La administración de Donald Trump, por supuesto, va a apelar cualquier decisión de la primera instancia que limite los poderes de los agentes de ICE de arrestar a inmigrantes en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Illinois, a pesar de no tener una orden judicial. Hay cierta preocupación por el plan de ICE para revisar redes sociales. Expertos advierten los riesgos no solo a la privacidad, sino también a la libertad de expresión. Así que ya en este momento hay dos compañías que se le está pagando una cantidad importante de dinero al gobierno federal para que monitoree su actividad en las redes sociales. Absolutamente nadie que tenga en este momento sus redes sociales en público y que publique regularmente está exento de ser evaluado y monitoreado por un gobierno federal que cada día controla más las actividades cibernéticas de sus habitantes. Esto es preocupante por muchas razones. Si usted en este momento utiliza sus redes sociales con cierta frecuencia, si usted le da like a contenido que el gobierno federal no aprecia, por ejemplo, cualquier crítica a las acciones de Israel en Palestina, eso es un ejemplo de actividad que en este momento usted podría perder derechos de estar en los Estados Unidos si usted habla mal en contra de Donald Trump, si usted expresa su opinión acerca de la guerra de Ucrania, critica a Rusia. Esto es la definición de un Estado totalitario donde no existe la libertad de expresión, y para muchos venezolanos esto es un poco de déjà vu. Muchos de nosotros salimos de un país exactamente porque nuestras libertades civiles fundamentales, como la libertad de expresión, estaban siendo reprimidas por un régimen totalitario que no aceptaba ningún tipo de voz disonante. Así que estamos ahora viviendo en este nuevo país, bajo la administración de Donald Trump, una situación lamentablemente similar a la que muchos escapamos. DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, anuncia una nueva ola de arrestos de supuestamente inmigrantes en estado de embriaguez, manejando otra fake news que está utilizando el gobierno federal para contrarrestar las órdenes del juez federal. Cómo están perdiendo en las cortes, cómo se está comprobando los abusos que se están llevando a cabo a la hora de arrestar inmigrantes en el estado de Illinois. Ahora se inventan esta historia de que hay cientos o miles de inmigrantes manejando borrachos en las calles de Illinois para de alguna manera empezar a justificar arrestos que ya han sido llamados a botón por las irregularidades con las que se han llevado a cabo. Así que esto es una de las muchas maneras que el gobierno federal empieza una narrativa que está diseñada para continuar haciendo cosas que no debería estar haciendo, en violación de los derechos constitucionales de los habitantes, en este caso del estado de Illinois. Un jurado federal en el condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, le acaba de ordenar al condado pagar $112 millones a un grupo de 674 inmigrantes que demandaron porque fueron detenidos por ICE, a pesar de que
ya habían pagado una fianza. Esto es una práctica que ocurre en todo el país. Inmigrantes que pagan una fianza por haber cometido una violación, vamos a suponer, por manejar sin licencia, son arrestados, pagan la fianza después de que el juez del estado o del condado dicta que puede salir bajo fianza. Esa persona paga la fianza y en vez de soltarlo inmediatamente, una práctica muy común alrededor de los Estados Unidos, no solamente en el condado de Suffolk, es mantener a esa persona detenida hasta que venga ICE a buscarlo. Ahora, el problema es que la mayoría de las constituciones de los estados y la Constitución Federal de los Estados Unidos no permite que se te mantenga detenido con simplemente una orden de detención civil. En el caso de la asociación, o en este caso el Departamento de Seguridad Nacional, no tiene y muchas veces no emite una orden avalada por un juez que permita que esa persona se quede detenida más allá del tiempo que el juez que está a cargo del proceso judicial, del proceso penal. Una vez que se dicta la sentencia de que esa persona puede salir bajo fianza y esa persona paga y cumple las condiciones de la fianza, tiene que ser liberado. Y lamentablemente esto es algo que hemos visto, violaciones sistemáticas en los Estados Unidos. De hecho, yo le recomiendo a mis clientes que no paguen la fianza, porque si pagan la fianza generalmente son transferidos inmediatamente a inmigración, son detenidos de todos modos y pierden la oportunidad de recibir crédito. Entonces, un crédito por el tiempo que están sirviendo en la cárcel del condado. Entonces, claro, cada caso es diferente, no solo todos los casos hay una recomendación de que la persona no pague la fianza, pero en muchísimas instancias esa es la preferencia por un tema de que hemos visto de cómo los condados están de alguna manera unidos al gobierno federal en violar los derechos de los inmigrantes. En este caso, un jurado encontró que las violaciones eran lo suficientemente graves para meritar más de $100 millones en daños a estos inmigrantes. Este tipo de demandas que se llevó a cabo en Nueva York, que encontró violaciones de la Constitución de Nueva York y también la Constitución de Estados Unidos, podría volverse un patrón alrededor del país. Estas class action lawsuits, donde 674 personas en este caso se unieron para demandar al gobierno federal. Una firma Winston & Straw LLP fue la que lideró la demanda del class action y dio como resultado 112 millones a favor de los inmigrantes. Una empresa de detención llamada GEO, que probablemente muchos inmigrantes conocen, una empresa privada de detención que ha visto sus ganancias crecer exponencialmente durante las administraciones de Donald Trump. El grupo GEO en este momento está alegando que no puede ser demandado después de que recibiera una class action lawsuit por muchos inmigrantes que fueron detenidos en una cárcel en Colorado, una cárcel privada de inmigración en Colorado, y fueron forzados a trabajar por $1 a la hora, a horas bastante importantes que tuvieron que trabajar allí. En este momento ellos están pidiendo inmunidad. Ellos están diciendo: yo estaba haciendo el trabajo del gobierno federal, deteniendo a estas personas, y por ende yo no puedo ser demandado. La primera instancia tuvo desacuerdo, la segunda también, y pareciera que la Corte Suprema fuera a fallar en contra de esta compañía GEO. ¿Por qué? Bueno, porque esta compañía GEO no ha podido demostrar que el gobierno federal de los Estados Unidos le indicó cuánto le tenía que pagar a las personas que estaban detenidas allí y que se pusieran a trabajar bajo este programa que creó GEO. Entonces, esto es importante porque el mismo gobierno federal llenó un amicus brief donde no expresa apoyo por la compañía y su argumento de que merece algún tipo de protección o de inmunidad por haber estado llevando a cabo funciones gubernamentales. Esto es importante porque mientras que estas compañías puedan ser demandadas, tus derechos constitucionales muy probablemente van a ser
respetados, porque esta compañía no obedece más nada sino a el riesgo de perder dinero. Si esta compañía va a perder dinero, hace las cosas que tiene que hacer. Si no tiene riesgo de perder dinero, hacen lo que se les da la gana, incluyendo explotar a personas por $1 a la hora, a poner a trabajar en los centros de detención. Entonces, esto es bien importante. Las preguntas que tenemos hoy son las siguientes. Abogado, recientemente nos negaron el asilo a mi familia, a mí, porque fue gestionado por un paralegal y tengo una orden de deportación. ¿Es posible paralizar esta orden solicitando asilo a través de mi esposo? ¿Es viable esta opción? Bueno, primero que nada tendríamos que ver si te emitieron una orden en corte y tienes 30 días para apelar, y si te pasaron los 30 días, ahora podría ser que calificaras para lo que llamamos nosotros una petición de reapertura, motion to reopen, pero que eso vamos a tener que ver vamos a tener que pedir un transcript de lo que fue el procedimiento, la grabación de el proceso si fue en corte. Así que hay varias cosas que tendríamos que hacer, pero sin duda se puede estudiar la posibilidad de ver cómo se reabre ese caso. Buen día, una persona que se casa con un ciudadano americano y tiene asilo en corte con cierre administrativo, puede presentar ante UCIS ambos formularios. No, usted va a tener que primero, si usted tiene un cierre administrativo y no es una desestimación de su caso, usted va a tener todavía, el juez de migración tiene jurisdicción sobre su caso. Eso implica que usted va a tener que reabrir su caso y pedirle al juez que adjudique una I-485 cuando la I-130 ya esté aprobada. Entonces usted tiene que hablar urgentemente con un abogado de migración para que lo ayude con ese proceso, porque ese proceso usted no puede darse el lujo de cometer un error, y definitivamente usted no debería mandar la I-130 con la I-485 de manera concurrente, porque simplemente no califica para poder ajustar a través de UCIS, porque usted todavía tiene un caso en corte a pesar de que está cerrado administrativamente. Ese caso está en estado zombie, ese caso no se ha terminado, ese caso puede ser reabierto por el gobierno o por usted en cualquier momento, así que hay que reagendar, pero antes de hacer eso tiene que hablar con un abogado para que nos aseguremos que la I-130 esté aprobada antes de que usted trate de reabrir ese caso, ¿ok? Bien importante. Me negaron el asilo recientemente por haberlo presentado después del año y quiero enviar mi solicitud nuevamente alegando un cambio de circunstancias debido a que termine el TPS en 2021. ¿Qué oficina debo recibirlo y se debe enviar por correo postal o nuevamente vía online? Usted tiene que hablar con un abogado de migración, es lo que tiene que hacer, porque de otra manera usted corre el riesgo de quemar un cartucho que probablemente va a ser su último cartucho usted no tiene la asesoría adecuada. Abogado, entré por frontera, tengo asilo en corte, aún no he recibido el máster o no he ido al máster 2027 y el TPS 2023. Puedo solicitar una visa EB y una vez aprobada pedir salida voluntaria para tramitar la residencia en una embajada. Depende de cómo entró a los Estados Unidos, depende de cuántos días tiene usted aquí en situación irregular, depende de cuánto tiempo tardó en que le dieran el TPS, antes de eso cuánto tiempo estuvo sin estatus, porque el riesgo aquí es que usted vaya a activar los castigos de los 3 y los 10 años porque ya pasó más de 6 meses sin estatus en los Estados Unidos. Entonces tiene que hablar con un abogado para que esta persona haga un análisis adecuado de su caso. Abogado, hice mi caso con una abogada que se dedica principalmente a casos de familia y estoy bastante preocupada. ¿Me puede explicar por qué es tan importante fortalecer el caso y tenerlo sólido en caso de que me detengan? ¿En qué marca la diferencia? Sí, es curioso, algunos abogados están diciéndole a las personas que no tienen que preocuparse por refrescar sus casos o fortalecer sus casos de inmigración hasta que los llamen a entrevista. A mí me parece este consejo poco sabio, ¿ok? Porque lamentablemente cuando usted en este momento está a riesgo de que lo detengan en cualquier momento, usted no sabe cuánto tiempo usted tiene para cuando lo llamen a entrevista. Usted le puede llegar una carta diciendo que en un mes o 15 días usted tiene una entrevista de asilo y en 15 días no es muchas veces suficiente tiempo para que usted pueda hacer esos ajustes, para que usted pueda
muchas veces, después de años de haber tenido ese caso pendiente, todas las cosas que han ocurrido, usted tiene que dejarse un tiempo para que usted pueda recopilar la evidencia. Usted tiene que dejarse un tiempo para que el abogado pueda y su equipo puedan hacer un trabajo exhaustivo en su caso. Usted tiene que aprovechar que usted está fuera de un centro de detención, porque no sabemos si usted va a terminar detenido en cualquier momento. Entonces, en el ambiente que estamos viviendo, cualquier consejo que le diga a usted, que se espere antes de fortalecer su caso de asilo hasta que lo llamen, hasta que tenga usted una entrevista, a mi juicio es una opinión que no tiene mucho fundamento, porque simplemente no considera las circunstancias actuales que estamos viviendo, así de simple. Entonces, esto es lo que me da chance de cubrir hoy. Espero que esto haya sido de utilidad. Nos vemos probablemente mañana. Se les quiere mucho. Hasta luego. Bye bye.